La nueva era de... Buenas noches, sean todos bienvenidos aquí a una nueva producción de Punto por Punto. Como todas las noches, el compromiso de todos nosotros, los que hacemos posible esta producción desde Telecontacto Canal 57. Hoy con nosotros José Herrera, economista, con quien vamos a hablar de temas precisamente económicos, ya que en el conversatorio anterior dejamos sobre la mesa una visita que Herrera haría al programa, dejando a un lado ya lo que tiene que ver con las encuestas y centrándonos en temas eminentemente económicos. Buenas noches, José Herrera, bienvenido una vez más al programa. Buenas noches, Grey, y te doy las gracias por darme la oportunidad de nuevo de estar aquí contigo. Bueno, agradezco inmensamente el que siempre atiendas nuestras invitaciones. Herrera, tenemos un año que apenas comienza. Precisamente ayer entramos al segundo mes de este año 2023. Un presupuesto ya que comienza a ejecutarse. ¿Cuáles son las perspectivas, las proyecciones que tenemos en el país en base a esta pieza que ya entró en vigencia? Bueno, en referencia al próximo presupuesto que vamos a tener, lo que hay no es bueno. ¿Por qué? Porque vamos a tener un déficit fiscal de 364.000 millones de pesos. Eso explícanos qué es un déficit fiscal. Ok. Cuando se habla de política fiscal, se habla de gastos e ingresos del gobierno. Okay. Los ingresos se obtienen a través de los impuestos y los gastos son... están ahí incluidos los pagos de intereses y todos los gastos. Obras de inversión. Claro. Empleomanía. Exactamente. La producción total en economía es igual a lo que se llama la demanda total o la demanda agregada. La demanda agregada está compuesta, tiene tres componentes principales, que es la inversión, el consumo y los gastos gubernamentales. Si en tiempo de desempleo o cuando hay una recesión, para uno combatir la recesión, tiene que aumentar los gastos, bajar la tasa de interés para estimular la inversión, porque la inversión está en función inversa de la tasa de interés. Baja la tasa de interés, aumenta la inversión, porque más personas van a recibir dinero. Exacto. Y lo van a invertir a través de los préstamos. Pero para seguir con lo que tiene que ver con los gastos del gobierno, que vamos a tener un déficit fiscal de 364.000 millones de pesos. Eso significa que ese dinero también hay que tomarlo prestado. Y no solamente eso, Grey. Aparte del déficit fiscal que nosotros vamos a tener, también que hace muchísimos años que eso no ocurría. Yo no recuerdo la última vez, creo que una vez sucedió y con un porcentaje mínimo de tener ese déficit primario que se llama. La diferencia del déficit fiscal y déficit primario es el siguiente. Por ejemplo, los intereses que paga el gobierno de sus préstamos, eso se le llama o forma parte de los gastos del gobierno. Y si uno saca los intereses de los gastos, solamente nos quedan los gastos sin incluir eso que se le llama interés o intereses. Entonces, si después de sacar los gastos en los intereses todavía tenemos déficit, a eso se le llama déficit primario. Es decir, que no conseguimos nada en absoluto de la cantidad de los intereses que debemos de pagar.
Herrera, es decir, sacamos los gastos de intereses y como quiera vamos a tener un déficit. Eso quiere decir que no tenemos dinero ni siquiera para pagar los intereses. Cuando al gobierno se le acusa, por ejemplo a este gobierno que encabeza el presidente Abinader, se le acusa de que no se han producido los gastos de inversión, ¿qué significa eso? Bueno, cuando se habla de gastos de inversión, que ese es un componente muy importante de la demanda total, inclusive lo que hace el Banco Central ahora, subiendo la tasa de interés, es estimular la inversión, para así combatir lo que se llama la inflación. Entonces, cuando el gobierno no cumple, es que ha planificado inversiones que se van a realizar y aún teniendo los recursos, no se llevan a cabo esas inversiones que están en el presupuesto y ese dinero sobra. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una planificación. Si tú dices que vas a invertir, tú tienes que estar preparado para realizar las obras que tú dices que están en el presupuesto de este año. Pero para seguir de la importancia del déficit fiscal, y es que nosotros tenemos que buscar prestado casi 365 mil millones de pesos. Eso significa que la deuda externa va a aumentar. Pero se habla de que este gobierno se ha endeudado en menos de 3 años por más de 20 mil millones de dólares. Eso adicionalmente entonces se proyecta que el gobierno tendrá que seguirse endeudando para poder cubrir ese déficit fiscal. Claro, porque ¿de dónde lo va a buscar? Tiene que ser así. Y también tenemos un grave problema, que es lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que eso se creó de una forma muy importante en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando la crisis de 2003-2004. Esa fue la crisis cuando los bancos, empezando por Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil, como la superintendencia de bancos en ese entonces trabajó de una manera ineficiente, no cumplió con su responsabilidad, esos bancos gastaron en cuestiones personales y en un mal manejo los ahorros de los depositantes. Y llegó un momento que esos bancos ni siquiera le podían pagar los intereses a los depositantes. Y el gobierno tuvo que asumir eso, y la forma que lo hicieron fue una forma muy cuestionada. ¿Por qué? Porque a los depositantes no se les podía devolver más de 500 mil pesos de lo que tenían ahorrado. Y había personas que tenían 600 y 700 millones y todos se lo devolvieron. ¿Y de qué forma se lo devolvieron? Que el Banco Central empezó a emitir o aumentar el circulante, emitir dinero en circulación para resolver esa situación y devolverle a todos los depositantes el dinero que esos banqueros de una forma irresponsable habían desaparecido. Eso trajo como consecuencia que como había demasiado dinero circulando, la demanda de dólares aumentó de una forma enorme. Entonces había demasiado peso persiguiendo dólares y la tasa del dólar subió en ese entonces en más de un 60% en un momento determinado. Entonces, ¿qué sucedió? Que para resolver el problema del dinero de circulación, de la única forma era que el Banco Central lo sacara. ¿Y qué empezaron a hacer? A emitir certificados para sacar ese dinero de circulación, pero pagando una tasa de interés elevada. Vamos a dejarlo ahí, dejémoslo ahí, para continuar después de la pausa. José Herrera está con nosotros esta noche, punto por punto. Para nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando.
nacido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos en este conversatorio con José Herrera. Herrera, quedamos y vamos a continuar hablando entonces del déficit cuasi fiscal. Entonces, eso trajo como resultado, como decíamos, que la prima del dólar se disparó. Entonces, en ese tiempo, eso creó una inflación extraordinaria, inclusive en promedio fue de 23.28. En el 2003 fue de 27% en un año y en el 2004 terminó en 50 y pico por ciento, 52%. Entonces en total fueron 23.28%. Entonces el peso dominicano pasó a valer 51 centavos solamente. Entonces eso trajo como resultado que la pobreza aumentara enormemente, porque ya lo que ganaban 100 pesos, se puede decir que esos 100 pesos se convirtieron en 51. 51. Sí. En el gobierno del PLD, durante los 20 años, el promedio fue solamente de 16 años, fue de 4.26%. De la inflación. Sí, promedio. Hubieron algunas veces tenía un poquito más de 4.26, a veces menos. Mientras que cuando el PRD de 2000 a 2004 fue de un 23.24% en promedio. Durante los 20 años del PLD, de los 16 años, la pérdida de valor del peso dominicano fue de 40 centavos por cada peso, es decir, 60. Pero durante el PRD perdió 49 centavos solamente en 4 años. Es decir, que el gobierno del PLD trabajó de una manera positiva durante esos 16 años en términos de inflación. Pero estamos hablando entonces que la política económica del gobierno o de los gobiernos del PLD tuvieron como gobernador del Banco Central al mismo que tenemos hoy. Sí, pero tampoco que eso no tiene una gran importancia. ¿Y por qué? Porque el gobernador del Banco Central piensa como que el Banco Central es todo. Inclusive, en la teoría general de John Maynard Keynes, la teoría keynesiana, Keynes dice, y tiene razón, que en un momento determinado la política monetaria no sirve para nada. Es decir, que el Banco Central para resolver un problema de depresión no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en un momento determinado, por más que tú lo bajes, llega un momento que ya no puede bajar más. Entonces, la curva de la demanda del dinero tiene una cola horizontal y la curva de la oferta de dinero es una línea vertical, que cuando cae en la cola de la demanda del dinero, ya la política monetaria no sirve para nada. Entonces, en un momento determinado, el Banco Central tampoco sirve para nada. Lo importante es la política del gobierno, que es la política fiscal, porque puede utilizar los gastos, puede utilizar también la inversión. Es decir, que el dinero en un momento determinado no sirve para nada porque la tasa de interés no va a bajar y la inversión se va a quedar igual, que es por el lado de la inversión que trabaja el Banco Central. Pero ya que estamos hablando del Banco Central, yo quiero concluir para hablar del déficit cuasi fiscal.
que fueron 100.000 millones que se emitieron en el gobierno de Hipólito, pero eso ha ido aumentando y en el momento actual está en 900.000 millones de pesos, es decir, la venta de certificados. Y solamente por interés, el Banco Central tiene que pagar 208, lo estaba yo calculando hoy, 208 millones de pesos diarios para pagar los intereses de los certificados, que a eso que se le llama déficit cuasi fiscal. Ok. Entonces, en lo que tiene que ver con la inflación es una cosa muy dañina. Miren el momento actual, en los últimos 2 años, vamos a poner, de este gobierno, la inflación en el primer año completo que ellos tuvieron fue de 8.34. Ahora está cerca de 8%, es decir, que entre los dos vamos a ponerle 16. Entonces eso significa que cuando uno calcula cuánto valía un peso hace 2 años y cuánto vale ahora, ¿cuánto vale un peso? 86 centavos, porque ha aumentado un 16%. Entonces uno tiene que dividir 100 entre 116 y eso nos da que el peso dominicano ha perdido valor en los últimos 2 años por 86, 14 centavos. Herrera, porque vale solamente 86 ahora mismo. ¿Y cuáles factores han incidido para que tengamos una alta inflación actualmente? Bueno, eso tiene que ver con los gastos que ejecuta el gobierno, tiene que ver también con la política monetaria que ejecuta el Banco Central en cuanto a la cantidad de circulantes que tiene la economía, es decir, ha habido un mal manejo. Tú sabes que constitucionalmente la única función, la función principal que tiene el Banco Central es velar por la estabilidad de los precios. ¿Y la eso pandemia, no se ha cumplido. ¿Y la pandemia Sí, afectó? Bueno, en la pandemia la inflación fue de 3 y pico % en el primer año. ¿Por qué? Porque la capacidad, el ingreso de la población cayó, la producción cayó. Entonces también eso se puede reflejar porque de parte de la oferta, la misma producción, cuando la producción cae y la demanda se mantiene más o menos en una proporción mucho mayor que la disminución de la oferta, los precios también suben. Tú sabes que los precios se determinan por la ley de oferta y demanda. La oferta baja, el precio sube. Vamos a dejarlo ahí, Herrera, para retomar el tema después de la pausa. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando pienso en la realidad social dominicana, de inmediato pienso en Duarte. Sí, en Juan Pablo Duarte, quien lo sacrificó todo a cambio de la libertad de este pueblo. Y cuando pienso en él, es inevitable la frustración que me causa saber que aún se ciernen las mismas amenazas. Pero también pienso que su ejemplo nos motiva para seguir atesorando y construyendo su sueño de una patria libre y soberana de la pobreza, libre y soberana de la delincuencia, libre y soberana de los apagones, libre y soberana de la vulneración de los derechos como la salud y la educación, libre y soberana de la falta de oportunidades para la juventud, para la mujer, para el hombre trabajador. Por eso, dominicano, te pido a ti que como yo llevas la patria en el alma, a que abraces el ideal duartiano
y que juntos echemos este país adelante. Bien, ya estamos en el último tramo del programa. José, la deuda, eso es un tema que preocupa mucho. Sí. Y se habla de que el endeudamiento sigue aumentando. ¿Hasta qué punto podemos soportar que el Estado dominicano siga endeudándose? Sí, es bueno hablar del pasado, de la deuda. Cuando Leonel Fernández llegó al poder en el 2004, la deuda pública consolidada era de 10.000 millones de dólares. Transcurrieron en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina 16 años y la deuda pública consolidada llegó a 49.000 millones de dólares. Pero solamente en los últimos 2 años ya la deuda ha aumentado ahora mismo a 72.000 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de 23.000 millones de dólares adicionales. Y este año, con el déficit fiscal que vamos a tener, hay que buscar más de 6.000 millones de dólares para hacerle frente solamente a ese déficit. Y alrededor, yo diría que de 3.000 o 4.000 millones de dólares adicionales, que llegaríamos a 10.000, y todavía falta otro año que vamos a ponerle 10.000. Entonces, en estos últimos 2 años, el gobierno del PRM, vamos a ponerle los 4 años para tener una cantidad total, con la proyección que se tiene, que va a llegar a 40.000 millones. Es decir, que lo que el PLD tomó prestado en 16 años, el gobierno del PRM lo va a tomar en 4 años. Es decir, la va a duplicar en 4 años. Es decir, que si lo multiplicamos por 4, figúrate. Entonces la deuda va a llegar a un momento que inclusive, debido al déficit primario que nosotros tenemos, la deuda se está tornando insostenible. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos recaudando, desde el punto de vista fiscal, la cantidad de dinero, aunque sea para pagar una partecita de los intereses. Entonces tenemos que tomar dólares prestados para pagar también los intereses de la deuda. Es decir, que no tenemos ni para pagar los intereses de la deuda. ¿Qué representa per cápita para cada dominicano la deuda que tenemos en comparación con los habitantes? Bueno, de la porque República Dominicana? la per cápita se obtiene dividiendo la cantidad de personas entre el Producto Nacional Bruto. Pero que el Producto Nacional Bruto que se calcula para determinar la entrada per cápita es el nominal, no el real. No, yo me refiero al compromiso que tenemos nosotros, cada ciudadano, con la deuda tan alta. Bueno, eso tendríamos, eso se puede calcular. Se obtiene. Se puede calcular. Se obtiene. Entonces uno tiene que tomar la cantidad de la deuda, es decir, en este caso 73.000 millones de dólares, y dividirlo entre 10.700.000, y así obtenemos una cantidad. Entonces ahí uno tiene la cantidad que cada dominicano debe. A eso que tú te refieres. Hacemos esa pequeña división y se obtiene. Si hubiésemos tenido tiempo, lo habíamos podido calcular. Bueno, Herrera, ¿qué nos augura el año 2023? ¿Qué podemos proyectar como mejoría en términos económicos en la República Dominicana, partiendo de todo este panorama que hemos puesto sobre la mesa esta noche? Bueno, no sabemos, porque no hay nada positivo que podamos mencionar, porque uno puede decir, bueno, se ha tomado mucho dinero prestado, pero mira todas las realizaciones que nosotros tenemos. Yo por lo menos no he visto la primera escuela inaugurada, por lo menos aquí en mi provincia de Santiago. ¿Tú la has visto? Bueno, el presidente viene permanentemente. Mike Jackson. Ball is loose. Hashimura. No good. James the rebound.
Yo diría, alguien me habló de eso, que el presidente venía a inaugurar obras. Digo yo, pero serán semáforos que va a Creo inaugurar, que viene porque no a se inaugurar ven, un no sistema se de ven. alumbrado ahí en Cienfuegos, tengo entendido. Bueno, figúrate. Porque, por ejemplo, vamos a poner la carretera esa que va a tu pueblo de Villa González. Ellos dijeron que la inauguraron, pero ellos lo que hicieron fue que remendaron. Entonces los remiendos no se inauguran, eso no son obras. Bueno, Herrera, ya hemos consumido el tiempo reservado para la producción de esta noche. Te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado una vez más aquí. Solamente participaba en programas para hablar de encuestas. Desde el 2004, cuando dejé de dar clases en la universidad, no había ido a ningún programa para hablar de este tipo de temas. Tal vez en una próxima ocasión. Muchas gracias, Herrera. Tendremos tiempo para eso. Señores, buenas noches. Muchísimas gracias por su amable compañía. Nos juntamos, Dios mediante, en el próximo programa que será mañana. Pasen feliz resto de la noche. Escápate de la rutina, viendo el canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión.